tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, gracias que sigue aquí con nosotros en el 11 y gracias que nos siguen al 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Y hoy con nosotros un politécnico con unas cartas credenciales interesantísimas. O sea, yo me atrevo a decirle que yo les diría estudiantes del Politécnico, pero no solo estudiantes del Politécnico, estudiantes universitarios, lo que ha hecho el profesor Mario Contreras Aguilar, que entre otras cosas es candidato a decano de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y con 53 años de carrera como profesor, al tiempo que desarrollaba actividades profesionales en otros, incluso en otros países. Es muy interesante cómo es que alguien llega a esta etapa de su vida de manera tan brillante, ¿no? Que no es cualquier cosa, y como él, muchos otros profesores de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, en fin, ¿no? Bueno, pero por lo pronto, profesor, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bien, trabajando ya los últimos momentos de la didáctica y estamos ya terminando el semestre, sí. Y esto se acaba prácticamente. Bueno. Así es. Oye, eres un politécnico de toda la vida. De pronto yo estudiaba en la Escuela Superior de Economía y hacía deporte. Entonces eso me permitió llevar... A ver, pero ¿qué eras clavadista? Soy clavadista de 3 y 10 metros, que son las competencias. Oye, no me digas que todavía te echas clavados, ya no. Ya no. Pero sigo haciendo deporte, nado, juego racket, juego badminton. Estoy con mis contemporáneos. Oye, la jugamos. Yo he medio jugado badminton, pero me dicen que es un deporte realmente es de un agotamiento, es un movimiento constante, ¿verdad? Requieres un aire propio cuando inicias, necesitas irte con calma, porque ese gallito hay que perseguirlo y regresarlo. Y no tiene palabra, ¿no? Y no tiene, sí, claro. Es así. Oye, a ver, algo que uno se pregunta, para tener esta vocación de profesor, ¿qué fue pasando en tu vida? A ver, cuando estabas en primaria, secundaria, ¿pensabas en eso? ¿Pensabas en la economía? ¿O en qué pensabas un poco en tu formación? Luego dicen, profesor, que la infancia es destino, ¿no? Luego dicen que los papás a uno le dicen, nos apareció por ahí un maestro o maestra que ¡pam!, nos echó a andar. Exactamente, ¿cómo fue todo eso en ti, profesor? Fue de la forma siguiente. Yo soy el quinto de los hermanos. Sí. Y ¿de cuántos? De 5 hermanos. De 5. ¿El más chico? El más chico. Y entonces yo veía que mis hermanos con sus dudas acurrían a mi papá, y para esas matemáticas mi papá fue ingeniero. ¿Del Poli también? De la universidad. De la UNAM. Y entonces, pues las dudas matemáticas, allí con el papá llegaba y el asalto. Y entonces yo veía esa relación, no sabía, pero bueno, se fue dando, y lo que motivó esta actividad de ser profesor, de pronto, siendo estudiante y deportista a la par, gané en suerte una universidad en la ciudad universitaria. Concurrieron muchas universidades. ¿Representando a quién? Representando al Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. Yo era estudiante en ese momento del 4º año de la carrera y me tocó ganar. Oye, pero, a ver, perdóname que te ataje, pero tú ibas representando a México.
Yo iba representando al Politécnico. Al Politécnico, en esa no era la NUBIR, sí, ya entiendo. Sí, esto era aquí en nuestro país y de pronto resultó ganador y pues adelante, ahí nos vemos, hasta la vista se viste uno y a la casa. A clase, ¿no? A la clase. ¿Qué decían en tu casa? Les gustaba mucho que tuviera esa doble actividad. Sí. Estudiante por un lado y ¿Y deportista. te vieron por el ganar otro. los 10? ¿Ganaste 3 y 10? Únicamente 3 metros. Sí. Es difícil. Y bueno, es el gusto de la familia, de que No, pues un claro. hermanito ganó y la presumida con los amigos, eso que se da Sí. normalmente. Y bueno, ahí fue el asunto, hasta que en un momento, 3 meses después quizá, me busca el director de mi escuela y me dice, oye, que competiste por el Politécnico y ganaste. ¿Cómo me lo dices Por- 3 meses después? 3 ¿no? meses. Sí. Y entonces me comenta, quiere platicar contigo el director del Politécnico, el de en Educación Física, Sí. que a su vez era director de la Vocacional 2, donde hoy está el CELDEX. Ajá, sí, aquí juntito. Ahí, Sí. a unas cuadras. Sí, exactamente Y unas cuadras. Exactamente. Y entonces ya me presenté con él y me di la felicitación por ser politécnico y haber ganado, y me ofrece dar clase en la Vocacional 2. Y yo le digo, yo tengo la vivencia de que en una preparatoria uno sale al área físico-matemáticas, a la médico-biológicas o económico-administrativas, y sé que la Vocacional 7 que recién se inauguró tiene ese perfil. Me gustaría allí, si es posible. Dice, ningún problema. Saca la tarjetita clásica, la voltea, ábrete sésamo. Así que la llevé con el director de la Vocacional 7 y de pronto lo ve, la platicamos y me dice, ¿ya? ¿Cuándo te incorporas? Usted dice, y ya. Entonces yo era maestro, yo era alumno en la tarde. En cuarto año de la carrera. Bueno, estabas de alguna otra manera cerca del final. Estaba cerca De la, del final, de la, sí. de la licenciatura, ¿no? O sea, exactamente. Y entonces me ofrece el dar clase en la mañana. Así que fue una experiencia ¿Y de que qué diste clase? empecé con Lengua y Literatura Universal. Yo tuve una maestra estupenda en esa materia, ¿En dónde? en la Prepa 2. En la Prepa 2. Y entonces, O sea que venías de la yo UNAM. venía de la UNAM. Claro. ¿Y qué te hizo entrar acá al Poli, Yo tenía 2 quereres en ese momento. Uno era físico experimental y la otra era economía. Sí. Y entonces probé un año en la Facultad de Ciencias y no era lo que yo esperaba. El jovencito que fui, Sí. no era lo que yo esperaba. Así que se me abrió la posibilidad. Hiciste examen para entrar al Politécnico. Hice examen para el Politécnico y fuimos un conjunto como de 7 alumnos procedentes de San Luis Potosí, de la ESIME y de otras. Y aquí nos encontramos. La desventaja, entre comillas, en ese momento era que habían llevado los que entraban de vocacional el área contable. Sí. Así que nos pusieron un maestro para que nos actualizara y ya, salvamos ese escollo y nos enrolamos. Y entonces, al estar aquí en economía, fue lo que esperaba, Claro. lo que quería, y fue como pez en el agua. Oye, Así es. pero fíjate, es muy interesante porque en la prepa estabas en esas 2 opciones y te fuiste por la opción como directa, ¿no? Realmente no es ni la mejor ni la peor, la directa que te llevaba de UNAM a UNAM, ¿no? De la Sí. prepa. Oye, ¿sobre qué hiciste tu tesis de licenciatura? Fue sobre fertilizantes petroquímicos, situación y perspectivas. Ajá. Y entonces esto era pues, el apoyo de la industria hacia el campo. Ah. Entonces había Fertilizantes Nacionales de México en aquella Sí, fecha, claro, sí, lo que recuerdo. es el que producía y daba todos los fertilizantes a toda la República. Y después se creó una empresa que fue un éxito, Fertilizantes Fosfatados de México. Claro, claro. Y esa era prácticamente un porcentaje elevado para la exportación. Y eran unos ingresos para el gobierno soberbios. Enorme, ¿sí? sí. Sí. Oye, ¿qué pasa cuando acabas la carrera, independientemente de que ya estuvieras dando clases en la Boca 7? De pronto acabo la carrera. A ver, pero primero, perdón Sí, que te he sí, sí, interrumpido. adelante. A ver,
¿Qué pasa con los clavados? ¿Los dejas? Yo los continúo. Pero ya a título personal. Ahí. Sí, así es. Yo termino en el año 67 y yo seguía haciendo deporte. Oye, en una de esas, si le hubieras entrado con más ganas, hasta compites en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. O sea, estaba yo en ese equipo. Sí. Yo viví un año antes del 68 y al 68 en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y entonces ahí entrenábamos en la mañana, entrenábamos en la tarde. Tampoco no me digas que eres tú, es Soy un yo, doble, no te hagas. Es el jovencito que fui. Oye, qué Ahí está. bárbaro, qué bien Sí. la figura, ¿no? Porque ahí es un todo, ¿no? Y esto fue en Zacatenco, nuestro Zacatenco. En la Allí alberca. fue todas las competencias acuáticas en esas preolimpiadas del 65, 66, 67. El 68 pues ya fue en todas las construcciones En todas que las hicieron. construcciones Pero olímpicas. esto fue en Zacatenco. Sí. Oye, Sí, sí. he estado interrumpiendo por mi No hay interés. cuidado. A ver, ¿y aquí con quién estamos? ¿Dónde estás? Aquí A ver. estamos, estoy en la parte central, Sí. arribita, no sé si se pudiera. A ver, Mi padre no, lo ahí, señalo. No, ahí, dímelo tú, ahorita lo encontramos detrás de las tres Allí, estudiantes. arriba de esta señorita de blanco, arriba ya, soy yo. ya te vi Ya, perfectamente, junto al de corbata. Exactamente, y son mis compañeros de generación de aquel Oye, que entramos mira, en el 73. 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Eso era en aquel tiempo pocas mujeres y la mayoría varones. Sí, es lo que veo. En la actualidad, en nuestros grupos, son 5 o 6 hombres o 10 y las demás O mujercitas. sea, tú donde das clase, por ejemplo, en tu salón donde das clase, Sí, sí, el sí. porcentaje es 60-40. Sí, fácil. Fácil. A Fácil. ver, ahora sí, perdón, ya no te Adelante. atajo. Terminas la carrera y te digo, ¿y qué pasa contigo? Yo estaba becado por ser deportista preolímpico, digamos, Sí. y teníamos un ingreso entre los deportistas que vivíamos en el Centro Olímpico Mexicano, eran los que teníamos mayor beca. Así que dije, bueno, me gustan los clavados, ya terminé, me sigo, el 68 está a la vuelta de la esquina, y ahí estuve. Y este es el 68. Allí está Mario Tobar, el entrenador. El entrenador. ¿Dónde está Mario Tobar? Es el primero, ya lo vi. Es Sí, aquí. Claro, sí lo vi. El de que te el reloj. Sí. Claro. ¿Tú dónde estás al fondo? Yo estoy aquí a la derecha, Sí. del calzón blanco. Calzón blanco. Y Tú nomás diles que ahorita les hablas. después te hablo, gracias. Oye, ¿y entonces? Mijita, estoy en entrevista, luego te hablo, bye. Oye, ¿y entonces? Y entonces lo que pasa es que me quedo haciendo deporte, entrenando, y se da que hay una competencia final para que los 3 primeros lugares de 3 y 3 primeros lugares de 10 son nuestros representantes. Y ahí, en suerte, no me tocó estar. Quedó Álvaro Gagiola, quedó Jorge Tels, quedó Luis Niño de Rivera. Luis Niño de Rivera. Quedó, Ganó Álvaro Gagiola. Álvaro Gagiola ganó medalla ¿De plata? De plata, De plata. es correcto. ¿Y de mujeres quién quedó? De mujeres. Que no me acuerdo. Berta Baraldi. Berta Baraldi, claro. Sí, era nuestra Sí, competidora que quedó fuerte. entre las 8 primeras. por Sí, cierto. sí, sí. Sí. Estuvo. Oye, bueno, pero entonces eso es un año que, digo, ¿cuándo te enteras que no estás en la lista de los tres? Me entero 2 meses antes, que fue la última competencia, porque todos estábamos trabajando y andábamos ahí con Mario Tobar en Estados Unidos. Hubo un viaje de fogueo en el que estuvimos en el Nacional de Estados Unidos y todas las competencias. Oye, y Sí. y ya tu familia sabía que estabas en esto, Sí. entonces, ¿era la primera vez que salías del país para competir? Bueno, o entrenar. Para entrenar, sí. Había salido ya cuando estudiante, cuando entré a la carrera, fuimos a rescatar y a conocer el famoso chamizal, que la avenida del Río Bravo se comió ese terreno. claro. Y entonces se organizó ese viaje y fue algo espléndido. Fue una... Una experiencia para mí soberbia, porque nos regresamos por la parte de Estados Unidos, paralela a nuestra frontera, y llegamos para allá. Para ver nuestro nuevo territorio, ¿verdad? Nuestro nuevo territorio rescatado. ¿Qué pasó en términos profesionales? Te fuiste al extranjero, ¿verdad? Después de estar 5 años en Goodyear Oxo, Sí. conocí lo que era la industria, y un compañero mío había estudiado en Holanda. Y yo sabía que en ese momento que los estudiantes, hijos de funcionarios públicos de primer nivel, escogían
Inglaterra, escogían Francia principalmente. Sí. Y entonces dije, bueno, ¿qué está cercano? Y allí me voy. Y entonces elegí Holanda. ¿Cuánto tiempo estuviste? Fueron 6 meses del posgrado y después 6 meses anduve de arriba Sí. para abajo conociendo lo que quise, Es un idioma difícil, ¿no? pero fue en inglés. Todo, claro. Fue en inglés Sí, todo. para ti es una Sí, ventaja. para mí sí una ventaja. Sí, claro. ¿Qué, regresas a México por qué motivos? Se me terminó el dinero, yo tenía un coche antes de irme. ¿Lo vendes? Se terminó, lo vendo, me lo llevo y digo, cuando termine el posgrado, me voy a conocer lo que me falta y así fue. Entonces, por ejemplo, yo tenía ganas de conocer países socialistas en ese entonces y fue Hungría, Checoslovaquia, que así se llamaba, y Polonia. Y Polonia. Y Y- fíjate, ¿y qué encontraste ahí? O sea, ¿qué descubrimientos aparecieron en alguien que conocía el deporte, que conocía deportistas de otros países, pero sobre todo que era economista y que entendía todos estos manejos de comunismo, capitalismo, Sí. ¿no? Algo que me sorprendió fue lo siguiente. El nivel de ingresos, el que menos ganaba era una unidad, 100 pesos, digamos, y el que más ganaba era 500. Y entonces esa cercanía en la capacidad real de demanda de la población me pareció algo asombroso, ¿sí? Claro, porque de alguna otra Sí, manera... y contrastado contra lo que teníamos hasta hace poco de un ingreso de salario mínimo contra 250 y tantas veces arriba del salario, nuestros ministros de 700,000, entonces es una distancia abismal. Y entonces aquello me sorprendió en aquella ocasión, 5 veces de distancia. de ¿sí? distancia el salario. El salario. Regresas a México y ¿qué pasa, profesor? Regreso a México y de pronto... ¿En qué año regresas? ¿La época de En López Portillo? 1976. Sí, la época Sí, de sí. Echeverría López Portillo. Exactamente. Y entonces yo tenía un amigo de la prepa que alguna ocasión llegaron 2 amigos y me dice, oye, él estudiaba en ingeniería, quiero irme a Poli y quiero irme a economía. ¿Se puede? Sí. Y entonces yo ya conocía El camino. el camino y ya le dije cómo y pudo entrar. Y ese amigo, pasando el tiempo, fue un funcionario destacado en Ford Motor Company. Así que me Hablamos. comuniqué y la amistad hizo la parte correspondiente. ¿Qué hacías en la Ford Motor Company? Estaba en un departamento que se llamó Presupuestos y Control de Gastos. Entonces, allí la distribución para el área de producción, para el área de ventas y para el área financiera, y tan Oye, complejo ¿y como- salarios también? Y salarios, sí, sí, por Híjole, supuesto. fíjate nada más. Y entonces uno veía las dimensiones salariales de los jóvenes que recién entrábamos contra los jefes y funcionarios mayores. Entonces era una distancia ¿Y significativa. estabas en la Ciudad de México o en el Estado de México? Estaba en la Ciudad de México, enfrente del Ángel de la Independencia, arriba del Sanborns, que está Sí, en la claro, mera esquina. que sí. estaba en la mera esquina, claro. Sí, sí, sí. Oye, y un día, ¿qué pasa? ¿Hasta aquí llegué y te regresas al Poli a dar clase a otra vez ya de manera más integral? Un día, nosotros teníamos en aquellas fechas, 6 meses del año, un trabajo intensivo en el que salíamos a las 2, 3 de la mañana, alguna ocasión fue a las 5, para regresar a casa, te das un baño, Y vas te de vuelta. afeitas y va de regreso, ¿sí? Y en aquellas fechas, en el tercer año, un amigo muere del corazón en otro departamento, es un compañero de trabajo. Y entonces dijo, este amigo le pasó, pero cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. porque tiene que ver con la las intensidad, presiones la- y los telefonemas, la información es para allá, para ayer, ¿sí? Así que... Y más que empresa, digo. Sí, sí. Entiendo que hoy la Ford juega otro papel, pero en ese momento era la empresa. Sí, sí, sí. Entonces, esto me hizo pensar y dije, me retorno, me concentro a economía, que ya estaba en economía, y entonces aquí fue a hacer la carrera, y aquí en economía llegué a ser jefe de departamento, de academia, después fui subdirector de mi la escuela, escuela. y ahí he estado, sí. Oye, Entonces,
anda muy mal la economía del país, anda muy bien. ¿Cómo va a enfrentar esto que uno intuye, sin ser especialista, que no se puede soslayar el crecimiento económico? No se pueden soslayar algunas variables que todavía no alcanzan a despuntar o a aparecer. Sí. ¿Cuál sería, a ver, profesor, cuál sería ese justo medio para ver hoy las cosas respecto a lo que pasa en el país con un nuevo gobierno? Yo creo que históricamente nosotros teníamos antes del año 82 hasta el 2018, Sí. que fue el modelo neoliberal, tuvimos una caída en la tasa de desarrollo económico. Veníamos con un promedio anterior de Lázaro Cárdenas, en su sexenio él fue de 4%, pero dejó las bases para un crecimiento porque él con el petróleo en el 38 lo expropia y con la electricidad de igual forma. Entonces son dos instrumentos importantísimos para captar ingresos e invertir. Así que los demás gobiernos siguieron la inercia que había cimentado Lázaro Cárdenas y llegaron a tasas de crecimiento del 11%, del 9%, pero en el promedio hubo unas caídas, pero el promedio fueron 6.5 promedio de tasa de crecimiento económico. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que de pronto llegamos a un año del 82 hasta el 2018, en donde el promedio es 2%, 2.2, 2.3. ¿Qué pasó en ese diferencial? Nosotros teníamos 1.155 empresas, organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Y nos quedamos sin nada casi en el 2018. La venta de garage. ¿Y qué es lo que, a tu pregunta? Cada una de esas empresas que tuvimos, entre ellas las de fertilizantes, pues daban ingresos al Estado para poder reinvertir en la población, en la sociedad, y había trabajo más o menos. Mi generación consiguieron trabajo y hoy uno ve a los jóvenes estudiantes que retornan a hacer una maestría o un doctorado para también tener ingresos que le permitan subsistir, ¿sí? Entonces, las causas de esa caída en la tasa de crecimiento económico es el modelo neoliberal, que es lo que yo aprecio hasta un año de distancia. Lo que aprecio es que hay una redistribución del ingreso, hay una lucha contra la corrupción soberbia, que están en los diarios a cada día, nos están diciendo que hay unas funciones específicas que cada responsable de área está haciendo su parte, ¿sí? Y entonces lo que vemos es, a la tercera edad, les están dando una serie de ingresos que antes no percibían y que tenían condiciones lastimosas brutalmente adversas en la parte final de la existencia, que no se vale. Y también a nuestros niñitos afectados de alguna mal de nacimiento, bueno, están ayudando a la familia para sufragar los gastos, porque son gastos y adicionales por medicamentos, ¿sí? Entonces, y la otra es que está haciendo un conjunto de obras de comunicación a través de obras a mano con la revolvedora y está empezando, por ejemplo, en Guerrero, está en Oaxaca, para comunicar rápidamente las mercancías que se producen en un lugar, llevarlas a los centros de consumo mayores. Y entonces dar una salida más ágil a lo que se produce, ¿sí? Y entonces yo alguna ocasión anduve por Oaxaca y era una carreterita y un peligro. Y entonces con esto que sabemos que se está haciendo, pues es por ahí el destino. ¿Qué es ser politécnico después de tanto tiempo? Déjame terminar con esta pregunta. Es una dicha. ¿Sí? Es una dicha ser politécnico porque somos una institución que finalmente Lázaro Cárdenas del Río forjó, creó, y a partir de esa idea de llevar esta educación a los hijos de campesinos, a los hijos de los trabajadores de la industria y a los hijos de trabajadores del gobierno, ese fue un cambio, un hito, y bueno, el tiempo pasó y somos una institución
fuerte, rozagante, y que seguimos en este proceso de crecimiento. Ustedes aquí en Canal 11 también son ustedes una delicia a nuestros espectadores. ¿Por qué? Porque es la ciencia, la comunicación que se difunde a todos los hogares, ¿sí? Vamos a sacarnos una foto de despedida. Encantado, para claro que tenerla, para tenerla en nuestro, Por supuesto, en nuestro sí, archivo. encantado. Y muy agradecido, profesor. Felicidades. Encantado, Ya nos contarás encantado. cómo va eso del decano, a ver si... Sí, por supuesto. Pero como oye, bien dijiste, ahorita hay 2 candidatos. Deja que avisen y sí. Bueno, es lógico. Es una aspiración, además, una aspiración muy natural. Válida, ¿no? Bien, Y felicidades. y agradezco. No, hombre, profesor, es un gusto Encantado. enorme. Felicidades y que sigas igualito, ¿eh? Gracias mil. O sea, ¿quién es más joven, él o yo? Ahí sí nos damos un tiro. Yo sé que tengo 10 años menos o Yo más. tengo par de 7. Hombre, yo son, ¿qué? No, pues yo 10 menos. Bueno, pásela bien. Adiós, gracias. Hasta la vista.